Tras 9 horas de audiencia, el juez no definió la medida de aseguramiento contra Nicolás Petro. El hijo del presidente, como ya saben, es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La fiscalía, con la que aceptó colaborar para buscar beneficio ante la justicia, expone los argumentos por los cuales debe ser enviado a prisión domiciliaria. Y ha dicho el fiscal Burgos, de lo que Nicolás Petro, quien fue imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que podría ser enviado a prisión, y el fiscal Mario Burgos le solicita al juez del caso que los imputados sean asegurados con prisión domiciliaria. El fiscal Burgos dice que le cree a Nicolás Petro y está solicitando esta casa por cárcel. El representante del ente investigador hizo la precisión de que esta medida responde a que Nicolás Petro se sometió a la colaboración con la justicia y a desentrañar secretos de cómo habría sido financiada ilegalmente la campaña presidencial de Gustavo Petro. Aquí está el fiscal Mario Burgos para que ustedes escuchen qué fue lo que aceptó Nicolás Petro. Fernando Petro Burgos aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación la desconocía. Entre ellos, llamo la atención en el siguiente punto y aspecto, honorable señor juez, acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley, y una parte de ellos, o sea, de estos dineros, no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales. Su señoría, dentro del parámetro de colaboración efectiva, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, en el mismo orden de ideas, indicó, ya abro comillas en lo siguiente, voces del señor Nicolás Fernando Petro Burgos, que sí recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, del señor Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso el Turco Ilzalca, del señor Óscar Camacho, en calidad de empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, su señoría, de los cuales una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y así entre los dos poder blanquear los bienes producto de ese incremento patrimonial. Su señoría, resalto lo siguiente, y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022. Adicionalmente a ello, precisará sobre el posible aporte de altas sumas de dinero de grandes empresarios a la mencionada campaña presidencial, sin que una parte de estos, al parecer, se hubiesen reportado, lo que permitirá al ente persecutor y a otras autoridades competentes abrir otras líneas investigativas a que hubiese lugar. Ahí está, apartes de lo que ha dicho el fiscal, quien está encargado del caso. Mire, otro de los datos claves y esa declaración que fue mostrada en la audiencia, el proceso contra Nicolás Petro y Day Vázquez, que es la noticia del día. Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra la expareja se dio a conocer que ambos colaboraron con la fiscalía entregando información que probaría el ingreso de dineros de manera ilegal, ya ustedes lo saben. Pues bien, también las altas sumas de dinero que se habrían recibido y cómo habla Day Vázquez con Máximo Noriega para hablar en una videollamada en febrero de 2023, en las que se escucha hablar a Day Vázquez con el ex candidato a la gobernación del Atlántico, Máximo Noriega, el coordinador de la fallida campaña de la gobernación del Atlántico de Nicolás Petro, de ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón.
dando a entender que no tiene intenciones de devolver el dinero del que hablan porque se lo va a gastar con la otra. Hizo referencia a Ojeda, de todo lo que coge, él me tiene que dar la mitad porque yo todavía soy la esposa. Y hablan, aquí todos roban, tú robas, yo robo, con Juan del Verbo. Aquí está esa declaración de Day Vázquez hablando de esta situación. Ya quedas como una, pero no puedes aparecer una ladrona. Máximo, que yo no le estoy robando a nadie, porque es que esa plata tampoco era para él. Mira, aquí él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando. Si él me quiere acusar a mí de ladrona. No, sino que me ponga una denuncia, que me ponga una denuncia, que me ponga, Máximo, que me ponga una denuncia. Se la hizo la vieja culo, se la hizo una negociación sin decirle. Máximo. De una vaina que habían construido los dos. Es que él no va a decir eso, él no va a decir eso jamás. ¿Por qué? Porque es que tiene rabo de paja. Lo primero que le van a preguntar, sí, pero es que lo primero que le van a preguntar es de dónde salió la plata. Yo no necesito que ese me dé nada a mí, sino que me pague lo que me debe. Yo no le estoy pidiendo plata para mí, lo dijiste tú y yo se lo repetí. Incluso le dije a Verónica. Verónica me dio hablando contigo y dice, bueno, pero ¿qué es lo que quiere Day? Que Nicolás le dé más plata. Y yo le dije, no. Day lo único que quiere es que le paguen lo que le debe. Y no está pidiendo plata para ella. Todo lo que tú dices, yo lo repito como un loro, por eso es que no me puedes... Máximo, es que yo a Nicolás no le estoy pidiendo nada. Al contrario, esa plata me correspondería porque es que él no me ha dado nada. En estos 4 meses me ha mandado 5 millones contigo y tú lo sabes. Y los otros 5 que me mandó, recuerda que no te los recibí. Y tú no lo recibiste. Y él se lo mandó mismo a decir a él. Bueno, y entonces, si él no me ha dado nada en estos 4 meses, no me correspondería esa plata a mí, si él no me ha dado nada. No sé, pero... ¿Quién está pagando arriendo? ¿Quién está pagando mi arriendo? Él no me puso un peso para pagarme un arriendo. Eso lo pagué yo. Y le voy a hacer un paréntesis con respecto a Máximo Noriega. Al parecer está pidiendo declarar en la fiscalía Máximo Noriega tras este escándalo de estos dineros ilegales en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Ha advertido a la fiscalía, según lo dice la revista Semana, el frustrado candidato a la gobernación del Atlántico se acercó a la fiscalía. Sí. En esta línea de tiempo que reseñó la fiscalía durante la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, el fiscal a cargo de la investigación presentó audios y conversaciones que develan hechos de corrupción en la gobernación del Atlántico, donde aparece el nombre de Máximo Noriega. Noriega quiso ser candidato a la gobernación del Atlántico, pero el pacto histórico, la coalición del presidente Petro, le negó el aval. Sin embargo, continuó en conversaciones con el hijo del primer mandatario, al punto de que participó o resultó mencionado en los hechos de corrupción que ahora investiga la fiscalía. El fiscal del caso, Mario Burgos, advirtió al juez de control de garantías en su intervención que Máximo Noriega se presentó ante la fiscalía y expuso su intención de participar en una diligencia de interrogatorio, tal y como hace un día lo hizo el mismo Nicolás Petro, cuando se advirtieron los hechos de corrupción que eran de su conocimiento. En las conversaciones que reveló la fiscalía, el fiscal del caso presentó algunos donde aparece el nombre de Máximo Noriega. Pero le quiero decir también, antes de ir con las declaraciones que ha hecho el presidente en torno a este tema, es que tras un receso que se presentó en la audiencia, el hijo del presidente Nicolás Petro habló y dijo que él estaba haciendo estas declaraciones estas declaraciones las estaba haciendo sin tener presión alguna. Dice, señor juez, es para dejar una constancia de que mi colaboración con la justicia ha sido una decisión totalmente libre y fuera de todo tipo de presión. Aquí está para que ustedes escuchen. Gracias, honorable señor juez. El señor Nicolás Fernando Petro Burgos va a expresar unas palabras en esta sesión de audiencia antes de continuar con la inferencia razonable de autoría o participación. Muchas gracias, su señoría. Procedan, por favor. Señor juez, es para dejar una constancia que mi colaboración con la justicia ha sido una decisión totalmente libre y fuera de todo tipo de presión. Muchas gracias, señor juez. Saben que el presidente en sus declaraciones donde estuvo ayer haciendo su recorrido con las poblaciones en Sincelejo, tuvo algunas
Alguna de estas afirmaciones dice el presidente, una de ellas, que no va a renunciar, que él fue escogido por el pueblo y que va a seguir su mandato. Aquí está lo que dice el presidente Gustavo Petro. Entonces es al pueblo al que debo responder. Tengan ustedes la absoluta certeza que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular. De nadie más. Y eso es bueno que quede claro en Colombia. No hay nadie que puede terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo. Y el pueblo mismo dio una orden por mayoría en las urnas electorales. Nos vamos hasta el año 2026. También el presidente, bueno, se le quebró la voz cuando hablaba de la presentación de la terna y que es el primer presidente que le dice a la justicia que juzgue a su hijo. Aquí están también las declaraciones del presidente. La terna que he presentado, en mi opinión, la Corte ya decidirá, no es para esconder el delito. Soy el primer presidente que le dice a la justicia que juzgue a su hijo. No porque otros hijos no hayan delinquido, que sabemos que sí, sino porque todos los presidentes protegían al hijo antes que a la justicia. A mí me costará muchísimo, pero quiero proteger primero a la justicia, porque sé que protegiendo a la justicia, protegeré a millones de hijos y de hijas del pueblo colombiano, que no irán asesinados por ahí. Bueno, y mire, también algo importante, el presidente quiso hablar con su hijo Nicolás Petro el miércoles en el búnker de la Fiscalía y dicen que el mismo Nicolás Petro no quiso hablar con el presidente. Y por último, el presidente Gustavo Petro dijo que le mandó una recomendación a su hijo desde la dignidad, que no se arrodille al verdugo. Ahí está. Mi hijo ya verá, lo único que le puedo recomendar es desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse al verdugo jamás. Jamás. Pero aquí nos toca es gobernar. Eso a veces no es tan entendible. Una especie de soledad del poder. Y es que no es lo mismo vivir en familia que vivir en el gobierno de un país. A veces no se entiende, a veces no se comprende que una persona tiene que sacrificar vida familiar por lograr transformar la vida de un país. A veces es incomprensible, pero es el camino que escogimos, el de depender básicamente de ustedes, el de hacer depender un programa de gobierno o una propuesta de la misma población. Si la población quiere más, hay que ir más y más. Si la población quiere detenerse, hay que detenerse. Si la población quiere retroceder, hacer un paso al costado y dejar que las cosas retrocedan. Lo he visto en mi propia existencia. Hoy debemos avanzar. Bueno, ahí están. Y mire, de manera inmediata, tras esta declaración de Nicolás Petro ante la Fiscalía, recuerden que hay muchos que están frotándose las manos. Entre esos hay muchos congresistas que ya están pidiendo, en algunos casos, que el presidente renuncie. En otro, ya instauraron acciones en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, entre estos el senador J.P. Hernández. Aquí está lo que dice el senador J.P. Quiero informarle al país que en estos momentos me encuentro en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, radicando una denuncia formal, una solicitud de investigación en contra del señor presidente de la República, Gustavo Petro. Su hijo, Nicolás Petro, acaba de afirmarle a la Fiscalía
que su padre sí tenía conocimiento del ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Por eso solicitamos que, así como lo determina el artículo 329 y los siguientes de la Ley Quinta de 1992, se inicie el procedimiento constitucional que determine la responsabilidad jurídica y política del señor presidente de la República. Todas las pruebas que en estos momentos está entregando Nicolás Petro a la Fiscalía deben ser recopiladas por la Comisión de Investigación y Acusaciones para abrir un juicio especial y que posteriormente, si es determinado por parte de esta comisión y decide realizar un tipo de acusación, el Senado de la República siga dando trámite y se llegue a una justicia final con esto que hoy está conociendo el país. Dineros irregulares ingresaron a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro y no lo está denunciando alguien de la oposición, lo está denunciando su propio hijo. Por eso, esta es la primera de quizás muchas denuncias que van a llegar ante esta comisión para solicitar que al presidente Gustavo Petro se le abra de forma inmediata una investigación. A las 9 de la mañana, con la intervención de la Procuradora Judicial designada, quien establecerá su posición sobre la petición del fiscal Burgos, que es que tengan casa por cárcel, ¿no? Estas dos personas. Pero fue muy diligente la fiscalía, diligente, ¿verdad? Tiene todas las pruebas. Rapidito. El caso de Ñaña todavía no se sabe nada, ¿verdad? Pues sí. Hay algunos casos que ameritan tener esa misma atención y celeridad, pero no se han dado.